Seguimos con Éxodo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Como hemos visto, somos invitados a comer del pan sin levadura. Y vamos a ver en la Escritura algunos aspectos ahora de la levadura. Pero antes queremos ver, en el capítulo 6, verso 3 de Primera de Timoteo, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Esta palabra que nosotros vamos a usar para nuestro alimento es un alimento sano. Tiene que ser sin levadura. Porque el alimento sano hace creyentes sanos. El creyente sano es un creyente que está libre de debilidad, libre de toda enfermedad. Pero dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Bueno, palabras sanas, como hemos visto, producen creyentes sanos. Y ahí viene nuestra santificación. Porque dice que estas palabras sanas son conforme a la doctrina que es conforme a la piedad. Y la piedad nos habla de la vida espiritual, de la vida práctica. La palabra sana, el alimento sano produce santificación. No es que el israelita decía, bueno, ahora yo soy salvo, el ángel va a pasar y ahora voy a vivir como un egipcio. No. Ahora la palabra sana le va a dar realmente el otro aspecto que le va a completar, que es la transformación. El creyente tiene que ser transformado de gloria en gloria. Por eso vemos que no podía haber levadura ni aún en sus casas. Dice, 7 días, verso 15, comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Pero sin duda, hermano, cuando ellos aplicaron la sangre, había levadura por todo lado. Bueno, no era un requisito para salvación. Pero si nosotros queremos ganar lo mejor y alcanzar lo mejor, tenemos que participar de la santidad del Señor. Y somos invitados a hacer fiesta 7 días, hasta que el Señor venga, hasta que su obra que Él comenzó termine en nosotros y sea totalmente perfecta, somos invitados a comer. Pero el israelita no podía tener, dice, levadura en su casa. No podía tener levadura en su casa. Y en la palabra nosotros encontramos 4 aspectos de la levadura. Volvemos a decir, esto no era para salvación, porque la sangre era lo que les libraba de la condenación. Veré la sangre y pasaré. El creyente no puede perder su salvación. Está seguro dentro de la casa. En Cristo ya está. Pero eso tampoco le da libertad para vivir como quiere. Y la levadura, hermano, en la palabra se expresa como algo malo siempre. Y tenemos 4 aspectos. Primeramente vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, dice en el verso 1. Y dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
vemos un aspecto de la levadura, que es la hipocresía. Es no vivir lo que uno enseña. Es vivir religiosamente, mostrando lo que uno aún no alcanzó. La religiosidad es una copia, una mala imitación de la espiritualidad. Los fariseos mostraban una cierta apariencia. Pero el Señor dice guardado, dice, porque eso es contagioso. La levadura, usted no va a necesitar de un gran pan de levadura para leudar una masa grande, un poco nomás. Contagia, contamina toda la masa. Y así es la religiosidad. Usted ve a un creyente religioso y bueno, usted va a hacer lo mismo. Por eso necesitamos la palabra para poder discernir. La palabra nos discierne a nosotros. Somos discernidos por la palabra. Ella entra y nos corta y nos muestra nuestra verdadera condición. Y así nos presentamos delante de Dios tal como somos. Porque siempre somos aceptos a través de Cristo. Y podemos ir a su presencia a pedir socorro. Pero acá vemos un aspecto de la levadura. Eso hace también, como hemos visto, el hecho de no comer algo saludable. Por eso también encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 11. Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El error, la doctrina, la falsa doctrina es llamada también levadura. Y usted sabe lo que hace la levadura hincha. Usted quiere comer torta frita con levadura, le va a salir ancha así. Pero la torta frita sin levadura, que es así finita, y es más rica, hermano, ¿sabes? La levadura nos hincha, hace crecer nuestra apariencia, pero hay apariencia. Y eso es lo que hace el error. El error no es saludable. No es saludable comer mucha levadura también. En Gálatas capítulo 5, dice en el verso 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? A la verdad que es saludable. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Note cómo dice la palabra, un poco. No es necesaria mucha, un poco de levadura leuda toda la masa. Los gálatas estaban leudados. Esta palabra, ¿no? Un poco de levadura, un poco de error. Bueno, pero no hay que ser tan celoso de la verdad. Va a escuchar por ahí alguno que dice, no hace falta, dice, ser tan meticuloso, dice. Hermano, un poco nomás. Por eso tenemos que aprender bien, para poder trazar bien. Entonces la levadura deja de ejercer en nuestra vida la hinchazón. Ellos creían que por mostrar exteriormente la circuncisión o guardar los ritos, los días, los años, y eso les iba
a cambiar su vida delante de Dios. Ellos eran exactamente igual. Lo único que estaban un poco más hinchados. Eso es lo que hace el error. El error hincha. Por eso nosotros queremos aprender bien. También en 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 8. 1 de Corintios, capítulo 5, en el verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Acá vemos la malicia y la maldad. El pecado es levadura. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El pecado, la injusticia, es levadura. Y luego en este mismo capítulo, en el verso 7, encontramos la raíz. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Y aquí está hablando de la vieja naturaleza. Acá está hablando de la antigua naturaleza. Esta es la fuente. La verdad actúa en la nueva creación. La hace crecer, pero el error actúa en la vieja naturaleza y la hace crecer. La hace crecer con cara de humilde, con cara de buena. Y crece, y usted ve qué buena persona, qué buen hermano, qué buena hermana. Pero está hinchado nomás. Y que viene el Señor con la aguja de la verdad y le pincha. Y ahí se cae toda la apariencia. Así nos pasa a todos, hermanos. El Señor siempre nos ha pinchado toda nuestra hinchazón. Nos muestra feos, tal y como somos. Y de ahí empieza su obra perfecta y duradera. No antes. No puede hacer algo sobre un globo. No va a durar. No va a durar. Así que vemos 4 aspectos de la levadura. Y todo esto provoca en el creyente una pérdida, por supuesto, no de salvación. Nosotros ya sabemos esto, pero sí de comunión. La comunión íntima del Señor es con aquellos que realmente están aprovechando del pan sin levadura. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Bueno, tiene mucho de cierto. Verso 16. El primer día habrá santa convocación. ¿Cómo le llama a esta fiesta? ¿Por qué es santa esta convocación? Porque Dios es el que convoca. Dios convoca al creyente a vivir una vida santa. Y esto, hermano, no es algo pesado. No es como en la ley algo pesado. Porque Él nos provee el alimento para llegar a actuar, a vivir en santidad. Él nos provee de la provisión. Habíamos visto en Romanos que Él hizo provisión. El evangelio práctico no es dejar de fumar o no ir a tal lugar. Ese no es el evangelio práctico. El evangelio práctico es andar en el poder de una vida nueva. Ahí se cura todo. Si usted anda en la nueva creación, la vieja creación está sentada en la silla y mira. Pero si usted le está queriendo enseñar a la vieja creación a andar con Dios, no va a aprender. No le va a salir. Por eso acá vemos que viene la santificación por el alimentarse. La palabra tiene que obrar, tiene que transformar,
Este Dios santo convoca a su pueblo a ser santo. ¡Qué hermosa! Es una santa convocación. Como hemos dicho, todavía ellos tenían levadura, pero Dios va a obrar. Todavía hay cosas que Dios tiene que corregir en nuestra vida, hay cosas que nos faltan, pero Dios ha hecho la provisión. En Levítico capítulo 11, en el verso 45. Levítico capítulo 11, en el verso 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy santo. Si queremos andar en comunión con un Dios santo, tenemos que ser santos. Y ya somos santos en provisión. Pero ahora Dios quiere obrar una santidad práctica en nuestras vidas, para que nosotros podamos comprobar su buena y su agradable y su perfecta voluntad. La prueba de que andamos en santidad, la evidencia, es que nuestro cuerpo se rinde. Acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Jesús dice, en verdad el espíritu está dispuesto. El alma se rinde al espíritu. Pero lo último en rendirse es el cuerpo. Cuando el cuerpo se rinde, bueno, hermanos, llegamos a una completa santificación. Vamos a leer antes, vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 9. La santificación tiene como base que somos una nueva masa, hemos leído. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es una nueva masa. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la base. Somos una nueva masa. Pero todavía en nosotros se manifiesta la carne. La carne se quiere apropiar del cuerpo. Hay una pelea para que el cuerpo sea instrumento de justicia o instrumento de iniquidad. Cuando Jesús entró en nuestra vida, el cuerpo estaba rendido y esclavizado al pecado. Es como cuando tenemos una casa. Vivimos en nuestra casa, pintamos nuestra casa, hacemos el desorden que queremos dentro de la casa y de repente viene a morar Cristo a esa casa. Y nosotros le decimos, yo estoy en mi casa, la carne, y yo hago lo que quiero, pero Él nos muestra que Él pagó a precio de sangre y dice, yo soy el dueño de la casa ahora, dice. Entonces ahí viene el problema, porque Él empieza a ordenar la casa. Y el primero que se levanta en desacuerdo es el viejo hombre, que es el antiguo y el primer dueño. Sin embargo, hermano, llegamos a reconocer que a Él le pertenece el derecho. Él tiene derecho sobre nosotros, porque Él nos compró. Somos de Él. Entonces presentamos nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, agradable. Le presentamos nuestro cuerpo. Y cuando nosotros le presentamos a Dios nuestro cuerpo de esa forma, bueno, como hemos dicho, nosotros tenemos tres partes. Hay una frase que usa Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 11.
Y dice, a Él sea la gloria y el imperio. Hay una palabra que usa aquí Pedro y es muy importante. Un imperio es un conjunto de estados que son gobernados por uno, que son conquistados por uno. Cuando nosotros le decimos al Señor, tuyo es el imperio, le estamos diciendo, tuyo soy, en espíritu, en alma y en cuerpo. Cuando nosotros le decimos al Señor, yo te doy el imperio, yo me doy todo, yo soy todo tuyo, le estamos diciendo. Estas palabras no carecen de significado y no están escritas ahí por casualidad. Cada parte de nosotros reconocemos que son de Él, fueron conquistadas, tienen un nuevo dueño. Y así vemos la santificación práctica, hermano. Tiene que ser completa y hay también un tiempo. Sin una suficiente separación, tampoco hay una santificación. Y eso vamos a ir viendo también. Bueno, verso 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en todas vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Bueno, esto no está hablando, otra vez, de una pérdida de salvación, sino que está hablando de comunión. Ningún creyente puede participar del error, puede participar del pecado y puede tener una comunión realmente con el Señor. Por lo menos yo nunca vi así, un creyente que viva como quiere, que haga como quiere, total, estamos bajo la gracia. Eso, hermano, no está bien. Y así vuelve a repetir, verso 20, ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Como vemos que Moisés le empuja, haga la voluntad de Dios. Y ese es el lugar de todo siervo de Dios. Todo siervo de Dios tiene que llevar a la congregación a buscar la perfecta voluntad de Dios, a buscar lo mejor. Y dice el verso 22, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así Dios vuelve a repetir, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Dios mostró la manera y así esta manera va a permanecer para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Bueno, cuando ellos entraban en Canaán, ellos tenían que seguir celebrando el rito de la Pascua. Y hemos visto en el cielo, cuando lleguemos a nuestra Canaán celestial, seguiremos reunidos alrededor del Cordero inmolado.
y seguiremos alimentándonos de Él, así por toda la eternidad. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esta es la segunda vez que la fe se pronuncia, se manifiesta en alabanza. Qué bárbaro. Cuando la nueva creación recibe la palabra, quiere alabar. No sé, qué bárbaro. Así realmente es. Qué bárbaro, hermano. Hermosa es la palabra de Dios. El pueblo adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron más o menos así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Qué bárbaro, hermano, ¿no? Los hijos de Israel hicieron, dice, puntualmente. Bueno, esta es la verdadera fe. La verdadera fe hace como Dios muestra. No opina, no razona, hace caso nomás. Bueno, verso 29. Verso 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Bueno, así vemos que llegó, vemos el cumplimiento del juicio. Vemos el juicio efectuado, como Dios había prometido. Y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Note que en todo Egipto hubo una conmoción. Y así va a ser cuando la iglesia sea levantada en Egipto. Mientras la iglesia es levantada en su orden, en Egipto va a haber conmoción. Y mientras la iglesia va a abandonar. Especialmente nosotros sabemos que la primer fila, la esposa de Cristo, va a ser levantada. E hizo llamar a Moisés y a Aarón. Y note otra vez, todo esto fue de noche. Y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y antes de irse, no se olviden bendecirme también a mí. Este es el hombre viejo, hermano. Esta es la naturaleza caída del hombre. Así es. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Note que ellos nunca pensaron en recibir lo que Moisés había dicho, porque Moisés siempre dio oportunidad. Ellos podrían haber recibido la oportunidad, pero note que ellos tergiversan todo, vamos a morir todos al final, dice. Va a ser una pérdida completa. Y así es el hombre. Y dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. De todos
Estos tesoros que ellos sacaron, luego ellos ofrecieron a Dios para la obra del tabernáculo. El tabernáculo se edificó de todos estos tesoros, de estas alhajas, del oro, de todo lo que Israel sacó de Egipto. Así que vemos una gran riqueza sacó. Bueno, capítulo 12, verso 37. Y encontramos ahora a Israel, aún en Egipto. Los encontramos en una región de Egipto, pero ya los encontramos en el desierto. Ya los encontramos donde Dios quería llevarlos. Y dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Bueno, vemos que ellos, dice, partieron de Ramesés. Este fue el lugar, fue realmente el lugar donde ellos estaban acampados, y salieron de allí, de Ramesés. Ramesés significa trueno de la bandera. Como sabemos, la bandera nos habla de victoria. La bandera nos habla de poder. Pero en este caso, esto nos muestra el poder que Faraón tenía aún sobre Israel. Ellos eran esclavos de Faraón, pero dice, salieron de allí. Y eso es realmente lo que nosotros vamos entendiendo cuando empezamos nuestro peregrinar en el desierto. Dice en Efesios capítulo 2, dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así cada uno de nosotros estábamos bajo la bandera, bajo el dominio de Satanás, del Dios de este siglo, cada uno de nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Así estábamos bajo el poder de diferentes espíritus. Pablo está hablando allí, hoy somos guiados por el Espíritu Santo. Y algo muy parecido dice Pablo. El inconverso es guiado por Espíritu y nosotros somos guiados por el Espíritu. ¡Qué bárbaro! Y así el Señor nos sacó del poder del enemigo, nos sacó de su dominio. ¿Y a dónde nos llevó? Nos llevó a Sucot. Nos llevó a Sucot. Y Sucot significa una cabaña, una tienda o un tabernáculo. Y esto nos habla de un lugar donde Él vino a morar. Un lugar frágil. Como hemos visto, nosotros teníamos un amo, el pecado. Pero el Señor vino a morar en este tabernáculo, en este cuerpo frágil, en esta morada terrestre.
vino a morar y hoy Él es nuestro verdadero dueño. Y vemos que también dice, partieron como 600,000 hombres. Como 600,000 hombres partieron. Otra vez el número 6 es el número del hombre en su estado natural. Y Dios utiliza nuestro cuerpo, nuestro peregrinar, para ser un testimonio y un instrumento de su amor, de su poder, un testimonio de la transformación que su gracia puede hacer en nuestra vida. El cuerpo es lo que el hombre ve. Yo no puedo ver el espíritu dentro de mí. Yo me paro delante de un espejo y veo a Fernando. Veo el cuerpo y así también la gente le ve a usted. Y así este débil tabernáculo Dios utiliza para ser un testimonio en este desierto. Llega a ser un testimonio del poder de Dios. El hombre en su estado natural llega a ser ahora un hombre redimido. Y habíamos visto que solamente Dios veía la diferencia entre Egipto e Israel. Dios dice, yo haré redención. Pero lo que Dios va a hacer en el desierto es que la redención se manifieste en un testimonio fiel en la vida del creyente. Dios hace que esta diferencia que solamente veía Él, ahora sea notoria, pero tiene que pasar por el desierto. Dios saca a Israel de Egipto y le lleva al desierto. No le hace entrar a Canaán directamente. Y esta es como vamos a ver la sabiduría de Dios. Qué sabio es nuestro Dios, hermano, con nosotros. Gracias al Señor. Cómo el Señor nos ama. Cómo el Señor quiere que vayamos por etapas y alcanzando y haciendo una obra permanente en cada uno de nosotros. Y dice el verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimos ganados. Bueno, no solamente salieron redimidos en esta marcha, hay otros que se les unieron, una gran multitud. Toda clase de gente se unieron en la marcha rumbo a Canaán. Podemos decir, era una multitud mixta. Muchos salieron declarando que eran seguidores del Dios de Israel, porque vieron ahí una posibilidad. Y ellos fueron los que inclinaron luego el corazón de Israel para volver a Egipto, porque no eran renacidos. Muchos salieron, y así hasta el día de hoy. Hay muchos que se comportan como nosotros y que se confunden entre la multitud. Parece que están saliendo de Egipto también, pero no eran de nosotros, dice la palabra. Estaban, quizás hasta llegaron a comer con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto se va a ver, porque Dios, como hemos dicho, Dios va a hacer una obra en su pueblo, una obra acabada. Verso 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Qué bárbaro, hermano. La levadura de Egipto no llegó a hacer efecto en el pan. Y así es, hermano, con nosotros. En Egipto hay levadura, pero el creyente no se eleva. Porque el creyente está comiendo del pan sin levadura. Entonces no deja que el mundo
No deja que el error avance en sí. No hay tiempo. El creyente está corriendo la carrera, solamente está mirando por la venida del Señor. No hay tiempo para otra cosa. Y esto otra vez nos habla del camino de santidad, el verdadero camino de santidad. Bueno, vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.